Uno de los principales objetivos del gobierno dominicano es acelerar el ritmo de crecimiento de la economía. No es para menos cuando uno toma el crecimiento los últimos 30 años o del crecimiento del año 2012 al año 2019, tenemos que el Producto Interno Bruto se expandía a un ritmo en el entorno del 5% o un poco más del 5% en los últimos años. Ahora, sin embargo, a partir del año 2020 hasta el año 2025, se tiene un ritmo de crecimiento del 3.2%. Es decir, que los choques como el COVID, como la guerra de Rusia y Ucrania, como la guerra de Estados Unidos, Israel e Irán, pues ha provocado un entorno internacional que es desfavorable para países como la República Dominicana, que son importadores netos de combustibles y que por lo tanto fueron afectados en el año 2022, 2023, así como también ahora en esta oportunidad con este aumento de los precios de los combustibles, aumento de las tasas de interés para enfrentar inflación. Todo eso pues, ha afectado el ritmo de crecimiento de la economía dominicana. El gobierno lo que quiere es tratar de acelerar ese ritmo de crecimiento porque se ha visto que cuando la economía crece, crece el ingreso promedio de la población. Al aumentar el ingreso promedio de la población, eso significa que hay más oportunidades para que la población pueda mejorar sus condiciones de vida, reducir la incidencia de pobreza, mejorar su nivel de bienestar. De manera que el crecimiento de la economía, que se traduce en empleo, se traduce en oportunidades para que más miembros del hogar puedan obtener un nivel de ingreso, pues es algo que todo gobierno pues busca. Todo gobierno lo que quiere es alcanzar un mayor ritmo de expansión de su valor agregado. Y en ese sentido, yo creo que las autoridades dominicanas están muy interesadas en acelerar el ritmo de crecimiento de la economía dominicana. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que vamos a hacer es visualizar lo que es ese crecimiento, donde comenzamos con el año 2025. Esta es una gráfica del Banco Central que tomo del informe que periódicamente publican sobre el crecimiento de la economía. Es el indicador mensual de actividad económica en términos interanuales, lo que se estaría graficando acá. Tenemos la tasa de crecimiento, si ustedes ven, primero, acá es la tasa de crecimiento interanual del año 2025, aquí tenemos 2026. Lo primero que se observa es que durante el año 2025 el crecimiento durante muchos meses estuvo por debajo del nivel del potencial. El potencial es el 5%. Fíjense que acá en el mes de marzo se alcanzó en términos interanuales una variación por encima del 5%, específicamente del 5.4%, pero después, antes y después de marzo del año pasado, vemos que los niveles de crecimiento fueron extremadamente bajos. Para todo el año, el crecimiento fue únicamente de 2.1%. Eso es mucho menos del potencial. Recuerden, el potencial 5%, 2%, 2.1%. Estamos hablando de 3 puntos porcentuales por debajo del potencial y obviamente que eso es algo que se traduce en menos oportunidades de generación de ingresos, menos capacidad del hogar de poder mejorar sus condiciones de vida y las autoridades lo que quieren es acelerar. Si entramos entonces aquí, enero, febrero, marzo, abril, mayo, vemos que ha habido una mejora del crecimiento. Fíjense que a diferencia de lo que estaba pasando en todo este periodo, vemos cómo en enero se alcanza un crecimiento del 3.5%, en febrero 3.9%, en marzo 5.1%, en abril 3.8% y en mayo 4.7%. Ahora, cuando uno ve estos crecimientos, uno dice, bueno, pero aquí también hubo un choque de oferta negativo. Hubo, pues a partir del 28 de febrero, un fuerte incremento de los precios de los combustibles. República Dominicana, por cada dólar que se incrementa en los precios de los combustibles, ya sea el petróleo, ya sea las gasolinas, por cada dólar que se incrementa, en general
usted tiene un impacto negativo para la economía dominicana entre 50 y 60 millones de dólares al año. Es decir, si usted tiene, por ejemplo, un incremento de $20 durante un año completo, la factura petrolera estaría aumentando alrededor de $1.000 millones. Es decir, que estaríamos trasladando recursos que podemos utilizar para consumir bienes y servicios internamente o para invertir internamente, lo estaríamos trasladando hacia el exterior, hacia los países exportadores de combustibles, porque República Dominicana es simplemente un importador neto de combustible. Eso significa que cuando aumentan los precios internacionales hay un deterioro de los términos de intercambio y un empobrecimiento del pueblo dominicano. Sin embargo, lo que estamos viendo acá es que ha habido una aceleración del ritmo de crecimiento. O sea que en términos mensuales, si yo tomo en términos mensuales y calculo lo que es enero contra enero del año pasado, ha habido una variación interanual de 3.5, febrero, una variación interanual de 3.9, marzo contra marzo 5.1, abril contra abril 3.8 y mayo contra mayo 4.7%. Es decir, que ha habido sin lugar a dudas una mejora de ese crecimiento. Y la pregunta es, bueno, pero ¿qué ha estado sucediendo con relación a ese tema del crecimiento de la economía? ¿Por qué se está notando esa aceleración? Y aquí hay que descomponer en factores externos, factores internos. Los factores externos que están asociados, por ejemplo, con la llegada de remesas o con el turismo o con la inversión extranjera o con las exportaciones, ya sea exportaciones nacionales, exportaciones de zona franca. Todos esos son factores que están fuera del control de la República Dominicana, están fuera del control por el hecho de que si a los Estados Unidos les va mal y hay un aumento del desempleo, eso puede generar una caída de las remesas. Si Estados Unidos aplica una política monetaria muy restrictiva que impide o desincentiva a los movimientos de capitales hacia la República Dominicana, eso también sería negativo. Si hay una reducción en ritmo de crecimiento de Estados Unidos y una disminución en su consumo, eso significa menores exportaciones de zona franca. Es decir, esas son variables externas que están más allá de nuestro control. Sin embargo, hay otras variables internas que pueden ayudar a que República Dominicana pueda acelerar su ritmo de crecimiento, dado lo que está sucediendo a nivel internacional. En ese sentido, yo creo que es bueno que esto lo retomemos y lo analicemos con cierta profundidad. En ese sentido, hay que recordar que en enero del año pasado, el ingeniero Manuel Estrella hizo unas recomendaciones a las autoridades con relación a los permisos. Señaló el ingeniero Manuel Estrella que la economía dominicana pudiera acelerar su ritmo de crecimiento específicamente a través de la expansión del sector construcción si había una mejora de la capacidad de otorgar los permisos de construcción. Decía el ingeniero Manuel Estrella en enero que si el gobierno aceleraba, modernizaba, hacía más eficiente el sistema de entrega de las licencias y permisos para la construcción, ese sector que ha estado registrando un crecimiento muy bajo, un crecimiento que específicamente el año pasado registró una variación negativa de 1.8%. Y en el periodo 22, 23, 24, 25, en ese periodo, esos 4 años, el nivel de crecimiento estuvo por debajo de un 1%, alrededor de 0.7% el crecimiento del sector construcción. Pero el sector construcción es el principal sector de la economía dominicana. Es un sector que a inicio del 2021 estaba representando alrededor del 15% del Producto Interno Bruto, es decir, es el principal sector. Si ese sector lo que crece es 0.7, no es verdad que con un crecimiento de 0.7 se pueda alcanzar un crecimiento del 5% del Producto Interno Bruto. Entonces, esto, pues que lo sabe muy bien el ingeniero Manuel Estrella, porque es un empresario del sector construcción y sabe la importancia de ese sector para la economía dominicana, le señaló al gobierno que si tomaba medidas para mejorar el proceso de otorgamiento de las licencias, de los permisos de construcción, pues que esto iba a favorecer la expansión del sector y del valor agregado completo de la República Dominicana. Y no solamente le señaló al gobierno
la importancia de mejorar el proceso de otorgamiento de licencias, sino que hizo un conjunto de recomendaciones muy específicas que iban en camino de mejorar lo que es esa capacidad de, pues, entregar de una forma más rápida, más eficiente, menor tiempo, las licencias. Y esto obviamente que pues ayudó a que el Ministerio de la Vivienda pues aceptara el reto. Yo creo que frente a esas recomendaciones del ingeniero Manuel Estrella, primero la identificación de que si se aceleraba la entrega de los permisos, eso iba a mejorar la construcción y mejorando la construcción, eso iba a favorecer el Producto Interno Bruto. Esa secuencia pues llevó al Ministerio de pues, la Vivienda y Edificaciones, que es uno de los principales encargados del otorgamiento de permisos y licencias de construcción, pues llevó al ministerio, específicamente a su ministro, Ito Bisonó, a tomar medidas para favorecer la capacidad del otorgamiento de los permisos. Y en ese sentido, los resultados que alcanzó ese proceso de modernización y de hacer más eficiente la entrega de los permisos es verdaderamente interesante e ilustrador de cuando se quiere hacer las cosas bien en el Estado Dominicano, pues esto es algo positivo. Fíjense acá. Aquí yo tengo el comparativo de indicadores de gestión de enero-junio 2025 versus 2026. Y estoy aquí tomando las licencias emitidas. Fíjense, las licencias emitidas, aquí yo tengo que en enero-mayo del periodo 2025 fue de 412 licencias emitidas en el año enero-mayo 2025. En el periodo enero-mayo 2026, licencias emitidas 765 licencias emitidas, es decir, que hubo un incremento significativo de las licencias emitidas y esto obviamente que favoreció la inversión en el sector construcción, porque cuando usted entrega un mayor número de licencias, ¿licencias para qué? Esas son licencias para llevar a cabo proyectos comerciales, proyectos de viviendas, proyectos de también edificaciones industriales, edificaciones turísticas. Todo esto pues favorece la actividad de construcción. En ese sentido, esto cuando lo comparo con los 412 del año 2025, estamos hablando de un crecimiento de 85.7%, 85.7% de crecimiento en las licencias. Y en materia de inversión, fíjense que aquí estamos pasando de una inversión total en el año 2025, enero-mayo, de 108.000 millones de pesos, 108.000 millones de pesos a 273.000 millones de pesos. Es decir, si tomamos el número exacto, 273.000 millones de pesos, y lo dividimos entre los 108.000 millones de pesos, usted tiene un incremento de un 153%, 153%. Fíjense que más que se duplicó la cantidad de inversión asociada con esas licencias. Implicaciones de esto, una mejora significativa de la actividad de construcción, una mejora significativa de la actividad construcción. Para que ustedes vean acá, fíjense cómo tenemos que la construcción en el periodo de enero-mayo ha estado registrando una variación de 5.1%. Fíjense cómo eso contrasta considerablemente con lo que fue el periodo 2022, 23, 24, 25. En ese periodo de 4 años, la variación promedio fue de 0.7%. 0.7%. Y ahora estamos creciendo acá 5.1%, a pesar de haber tenido un choque, oigan bien, un choque de oferta negativo. A pesar de eso, tenemos un crecimiento del 5.1%. ¿Qué es lo que está generando, digamos, diferente? Pues ahora hay más eficiencia entregando las licencias, llevando a cabo el proceso que se conoce como la permisología.
Y esto es a propósito de esas recomendaciones del ingeniero Manuel Estrella. Y fíjense el impacto para que ustedes vean. Ese crecimiento del 5.1, dado que ahora tiene un peso de 12.5%, recuerden que antes era 15%, a inicio de los 2021, el sector construcción en el PIB, pero como estaba creciendo en solamente 0.7, pues su participación bajó a 12.5. Si yo tomo ese 12.5 y pondero aquí por 5.1, tengo un crecimiento que cuando entonces veo acá lo que es el aporte o ponderación del crecimiento que se ha estado registrando enero-mayo de 4.2%, el 15% lo explica el sector construcción. El 15% de ese crecimiento de la economía de 4.2% de enero-mayo, que le voy a decir lo siguiente, es verdaderamente sorprendente. Sorprendente, porque lo que se tenía previsto, oigan bien, el Banco Central ha estado estimando 3.75%, pero ahí había una sobreestimación, porque dada la política monetaria, dada la política fiscal, lo que se iba a crecer era en el mejor de los casos 2.5, 2.6%. Oigan bien lo que le acabo de decir. El crecimiento de la economía dominicana iba a estar entre 2.5 y 2.6. Ese crecimiento ahora que estamos viendo, ese crecimiento del 4.2%, que está por encima muy por encima de lo que se tenía previsto, pues incluso está por encima del 3.75 que tenía previsto el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional, se explica porque ese sector construcción ha estado creciendo muy por encima de lo normal. Fíjense que manufactura zona franca lo que está creciendo 1.9, manufactura local 3.5, ese está relacionado con construcción. Comercio, fíjense, 1.8%, ese está bastante por debajo de lo que se necesitaría para poder alcanzar el 5%. Hotel y bares y restaurantes, 6%, pero este representa alrededor del 7% del PIB. Y transporte y almacenamiento, 4.9%. Luego hay otros que pueden estar creciendo mejor, como el 6.9% de enseñanza o el 5.8%, pero en realidad estos tienen un peso muy pequeño. Servicios financieros, 6.5%, pero tiene un peso pequeño. El que realmente explica más el crecimiento, esa recuperación de alcanzar un crecimiento de 4.2%, es esa construcción 5.1%. Y ese 5.1% de crecimiento, sin lugar a dudas, que ha estado pues vinculado con las recomendaciones que llevó a cabo. Fueron muy específicas las recomendaciones del ingeniero Manuel Estrella y que han favorecido el otorgamiento de esas licencias. De tal manera que ahí se ve cuando el Estado quiere organizarse, cuando toma decisiones pensando en el sector privado y lo hace de una forma que es muy, pero muy eficiente en términos de un análisis costo-beneficio, porque lo que tuvo que invertir el Ministerio de la Vivienda para favorecer, para alcanzar ese empuje de las licencias, para aumentar la licencia 412 a 765 y la inversión de 108 mil millones a 273 mil millones, en términos de inversión interna es prácticamente nada. Y sin embargo, fíjense el empuje extraordinario que se ha alcanzado en materia de crecimiento de la inversión, pero no solamente eso, sino crecimiento del sector privado en la construcción, y no solamente eso, sino además de esto, pues ha favorecido el crecimiento del Producto Interno Bruto, y que en el mes de mayo alcanzó 4.7% y que en el periodo enero-mayo promedio es de 4.2%. Es decir, que esas recomendaciones del ingeniero Manuel Estrella fueron sumamente valiosas. Ojalá que el gobierno siga adoptando esas medidas y que ayude a que este empuje pues pueda mantenerse en los próximos meses, y que podamos para el año que viene, de continuar recuperándose el sector construcción, para el año que viene podamos alcanzar un ritmo de crecimiento más cercano, si no en el entorno ahí bien pegadito del potencial, es decir, un crecimiento del 5%. Este año no es posible, pero ojalá que las autoridades continúen tomando ese tipo de medidas que son, que
que implican voluntad, que no son costosas y que favorecen el crecimiento de la economía dominicana. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.